Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señoras y señores. Madrid es una gran comunidad. Reconocemos el mérito de la sociedad, el esfuerzo colectivo de cuantos hacen que Madrid sea una referencia en tantos aspectos. Pero no hemos de olvidar a quienes no encuentran con nosotros posibilidades adecuadas de vida, especialmente a los 421.564 desempleados. De ellos, casi 261.000 no perciben prestación alguna. Todos los miembros de esta Asamblea, sin excepción, estamos aquí porque queremos una sociedad más justa y unas condiciones de vida más dignas para toda la comunidad. Tampoco cuestiono que el Gobierno desarrolla su labor para lograrlo. Cuanto hoy diga parte de estos supuestos y, por tanto, no es mi intención descalificar ni cuestionar la buena voluntad y dedicación del Gobierno. Pero tengo que decir pronto y sin ambages, señora presidenta, que no compartimos como Grupo Socialista ni la orientación ni el alcance de sus políticas. A pesar de toda la autocomplacencia de ayer, tengo que decirle que a nosotros nos resulta poco centrada en la efectiva resolución de los problemas, desarticuladas y con insuficiente e inadecuada orientación para mejorar seriamente la situación. Señora presidenta, al margen de ciertas estrategias de comunicación, su gestión nos ofrece tres realidades dolorosas. En primer lugar, su Gobierno subordina constantemente el interés público al interés privado, el interés del bien común al interés de unos pocos, como lo prueba, por ejemplo, la generosidad con la financiación pública de los hospitales de gestión privada frente al modo que financia los otros hospitales. En segundo lugar, su Gobierno ignora la desigualdad creciente en nuestra región como un insignificante daño colateral de su gestión. Pero este daño, señora presidenta, causa mucho dolor a centenares de miles de jóvenes sin empleo, a centenares de miles de trabajadores con contratos precarios, a centenares de miles de familias sin recursos para pagar una vivienda o mantener a sus hijos con dignidad. Y, en tercer lugar, señora presidenta, preside usted un Gobierno que, si bien no promueve la corrupción, no la afronta en sus raíces. No es lo que merece la sociedad madrileña. A pesar de que usted anunció la regeneración como uno de los pilares de su estrategia de Gobierno, lo que hasta hoy hemos visto se diferencia poco de lo que hacían sus predecesores. Su análisis y su acción se reducen a la espuma de lo que pasa. Se lamenta públicamente de diversos comportamientos, pero no acabamos de saber qué ha ocurrido realmente en Arpegio, en el canal de Isabel II, en la Ciudad de la Justicia y en tantos otros asuntos que están por iluminar en esta comunidad. Cuando hablamos de insoportable desigualdad, nos referimos también y muy especialmente a las clases medias y trabajadoras que han sufrido un retroceso muy importante en sus ingresos y en sus condiciones de vida. Por eso, además del imprescindible combate a la pobreza severa y de garantizar los ingresos vitales, necesitamos tasas universitarias más accesibles, planes contra la explotación laboral, mejorar la atención primaria, sanitaria, más ayudas al transporte público para parados y jubilados, residencias accesibles para mayores. Hay algo más grave que un problema, y es no hacer nada por resolverlo, aunque hay algo aún peor, hacer como que se hace, hacer tan poco o tan incidental que el problema acabe emboscándose entre planes y peripecias ostentosas. Señora presidenta, su Gobierno es el reino de la apariencia. Ayer nos lo volvió a demostrar. Y eso no se alivia con un par de aseveraciones. La creación de empleo es la mejor política social, sin considerar qué tipo de empleo, ni con qué derechos y remuneración. Y con decir que 9 de cada 10 euros se destinan en Madrid a políticas sociales, sin detenerse en lo discutible que es el modo de gastarlos. Llama la atención sus reiteradas aseveraciones aplicadas en toda ocasión como si fueran la panacea que nos libra de pensar y de otras explicaciones o razones. Si el asunto se complica, ustedes pasan a compararnos con otras comunidades, sin tener en cuenta ni la estructura de la población ni el nivel de renta. Todo sea para no hablar de lo que sucede en Madrid. Y si ya es ineludible hacerlo, entonces efectúan una incursión en el ayuntamiento de la capital, cuando la verdadera comparación
habría de ser entre lo que hacen y lo que deberían o podrían hacer ustedes. Si a pesar de ello no parece suficiente, aluden entonces a que son un gobierno nuevo. Apenas llevamos un año. Dicen como si fueran principiantes recién llegados. Eran otros, cuando todos somos conscientes de que la única novedad significativa es que ahora carecen de mayoría absoluta. Mientras tanto, su política se desenvuelve en la inercia y el continuismo, sin atender aspectos decisivos, como son la regeneración y la lucha contra la corrupción y la transformación del sistema productivo para lograr una sociedad más equitativa, digna y justa. Es precisamente competencia fundamental de un gobierno autonómico ocuparse de las políticas públicas y sociales y ofrecer condiciones, oportunidades y posibilidades que alcancen a toda la población. Y no vale con autoproclamarse innovadores. Por ello exige planificación y proyectos, y no solo una proliferación ocasional de planes. Eso supondría modificar radicalmente sus planteamientos. En primer lugar, señora presidenta, no compartimos su idea de participación. Sustituye esta por mesas de consultas. Ayer nos insistió en cuanto habla con todos. La participación es un concepto inclusivo que debería empezar a practicar aquí, en este Parlamento, que aprueba propuestas que no gustan al Gobierno y que usted no desarrolla. Hay una falta de consideración política del Ejecutivo para con el Legislativo, quizá una añoranza del proceder de la mayoría absoluta. Ustedes reducen la realidad al anuncio de novedades para que parezca que su gestión es renovación, cumplimiento, apertura y transparencia. Pero donde usted ve novedad, nosotros vemos continuismo trufado de otros envoltorios. Por ejemplo, en el portal de la transparencia se dice, esto es interesante, apostamos por una educación pública de calidad como garante del principio de igualdad de oportunidades. Y se añade, Estado cumplido, fecha, inicio del curso escolar 2015-2016. ¿Pero qué han cumplido? ¿Que apuestan o que lo han conseguido? Con esta finura de análisis podríamos dar por cumplida y culminada la labor del Gobierno y la legislatura. Podríamos pensar que estamos ante un Gobierno eficiente en la resolución de los problemas y en la gestión de los asuntos. Y no es así. Basta recordar que su Gobierno no ha cumplido con el objetivo de déficit en 2015 fijado en 0,7% del PIB y que llegó hasta el 1,36, 1.350 millones más de lo previsto. A su vez, la deuda ha alcanzado un nivel máximo en el primer trimestre de 2016, superando los 28.000 millones de euros. Ante sus políticas continuistas y conservadoras, Madrid necesita modificar su modelo productivo, cada vez más dependiente del sector servicios, que representa el 83% de la producción regional. Un modelo basado en actividades de bajo valor añadido, con empleos de baja calidad y poco innovadoras. Madrid sigue anclada en un modelo caduco, sin un plan de reindustrialización ni de equilibrio territorial, y cuando genera riqueza no la redistribuye. En Madrid hay pobreza en todas sus modalidades. 499.000 personas no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Ayer algo anunció, pero de corto alcance, como una suerte de conversión a lo social. Es necesario también cambiar el modelo laboral. Tras la cifra de creación de empleo se esconde otra realidad, la de su precariedad y su baja calidad. En el último año, 8 de cada 10 nuevos contratos fueron temporales y muchos de corta o muy corta duración. 1 de cada 4 duró menos de una semana. Casi la mitad de los contratos creados son a tiempo parcial. Y, por cierto, si se crearon en el último año 84.000 empleos, son 12.000 menos que los 96.000 del año anterior. Además, al respecto, no hay políticas activas para las personas con discapacidad. No nos gusta, señora Cifuentes, este modelo de empleo del que usted presume. Y, a su vez, es necesario cambiar el modelo fiscal. Madrid tiene el sistema más injusto de toda España. La política impositiva de su Gobierno incrementa la desigualdad. Madrid deja de recaudar 600 millones de euros de grandes patrimonios. Se precisa una política fiscal más justa y progresiva. Ustedes tienen una visión triunfalista y complaciente sobre el modelo actual de la economía y del mercado laboral madrileños. Madrid crece, sí, pero crece mal, de manera débil y desequilibrada. Crece sobre los servicios con malos empleos y no sobre la industria con buenos empleos.
a base de salarios bajos y no de la innovación competitiva. Y Madrid crece mucho para pocos. Cuando además de crecer el PIB, crezcan los empleos indefinidos, los salarios dignos, los derechos de los trabajadores, crezca la innovación, la competitividad de nuestras empresas, entonces celebraremos el crecimiento con usted. Tras los datos del PIB se esconde la desigual distribución. Según la agencia tributaria, la mitad de los asalariados de Madrid gana menos de 18.000 euros al año. El 20,6% de la población de Madrid está en riesgo de pobreza o de exclusión, o ya en ella. La brecha de la desigualdad es cada vez mayor en Madrid. Hablamos mucho de déficit económico y poco de déficit social. El Grupo Socialista hemos presentado numerosas iniciativas en este año de legislatura para paliar su falta de políticas sociales. En la mayoría hemos contado con la oposición del Grupo Popular, que, por ejemplo, votó en contra de cooperar con los ayuntamientos para atender de una manera ordenada a los servicios sociales, o en contra de garantizar unos protocolos básicos de atención a las residencias de mayores. Tampoco logramos saber en qué situación se encuentra la resolución de determinadas subvenciones a organizaciones, por ejemplo, las que se ocupan de personas con discapacidad. Por cierto, los entornos familiares y la autonomía personal siempre son una prioridad, muy en especial para estas personas. Hay en Madrid 1.200.000 personas en riesgo de exclusión social que esperan propuestas de transformación para mejorar sus vidas. A pesar de que la oposición pidió subir la renta mínima de inserción, sigue sin presupuestarse esa mejora. Ayer anunció que emitirá deuda pública que llama social para financiarla. O sea, que sacaremos de los presupuestos esta obligación y pagaremos intereses a los particulares que inviertan en ella. ¿Qué modelo es este? Al déficit social debemos sumarle un déficit ético. Usted no ha promovido la necesaria regeneración frente a una corrupción que se convirtió en una enfermedad crónica en Madrid. Las comisiones de investigación de la corrupción y la de estudio del endeudamiento han evidenciado falta de voluntad política del Gobierno. Ayer no se hizo ni mención a estos asuntos. El proyecto Campos de la Justicia está paralizado, con un dispendio no aclarado de millones. Mientras continúa la dispersión de las sedes judiciales, hay serias responsabilidades que dilucidar por el mal uso del dinero público. La Comisión ha decidido dar traslado a Fiscalía de las conclusiones provisionales de su investigación y de la documentación reunida para determinar si algunas actuaciones pudieran ser constitutivas de delito. Las empresas de Canal en América se han venido dirigiendo al margen del control del Parlamento, incluso de la Cámara de Cuentas. Han tenido que ser las investigaciones de la oposición y de los medios de comunicación las que han puesto en evidencia el entramado de intereses e irregularidades en su gestión. Solo ante el descubrimiento de que personas que dirigían otras empresas tenían cuentas en paraísos fiscales, reaccionaron forzando algunos ceses. Sin embargo, se han mantenido la mayoría de los antiguos gestores de la sociedad, a pesar de haber remitido su gestión en la compra de alguna empresa a la Fiscalía. Damos por supuesto que esto es así. Esto es difícil de entender. Ustedes solo adoptan decisiones cuando el escándalo se hace público. Ninguna medida se ha tomado por iniciativa del Gobierno. Siempre son medidas parciales y temerosas. La justicia continúa siendo invisible en la actividad del Gobierno. Sus graves problemas se deben a falta de inversión y a una gestión ineficaz. Y estos problemas colisionan frontalmente con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Su gestión se ha caracterizado por su pasividad y falta de interés en el mantenimiento y dignificación de las instalaciones. Ayer anunció que crearán 7 nuevos órganos judiciales, competencia que creíamos que no era suya. Pero no nos dijo nada de qué inversiones nuevas ha comprometido y presupuestado. Los medios materiales son insuficientes y anticuados. Hay descoordinación en la implantación de las nuevas tecnologías y hay escasez de inversión para la actualización de equipos y sistemas. El Gobierno de la región no ha desarrollado ni la oficina judicial ni la fiscal. No se ha puesto en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal y carece de una política coherente respecto al turno de oficio. Se perpetúan los problemas. Nos sorprende que la sanidad, nada menos que la sanidad, la prioridad política
que ésta tiene objetivamente, nos sorprende. Su gobierno no tiene iniciativas sanitarias propias. En la gestión de la sanidad persisten los problemas de los últimos años. Ausencia de planificación y de visión de futuro. Abandono de la salud pública, de la salud mental y de la atención primaria. La prevención del cáncer de colon sigue escandalosamente parada. Favoritismo hacia lo privado. Desorganización gestora. Un sistema de información fragmentado y pobre, con poca fiabilidad en los datos. Opacidad en la toma de decisiones y en la gestión de los multimillonarios contratos de eficiencia energética hospitalaria, desconsideración para con los profesionales, etc. Pese a todo ello, el buen hacer de los profesionales logra que la sanidad madrileña sea un buen servicio público, pero la excelencia de la medicina de alta especialidad puntera convive en Madrid con importantes déficits en lo cotidiano. Citas a más de una semana con el médico de familia, saturación en los servicios de urgencia de los hospitales, demoras inaceptables para el diagnóstico, las consultas a especialistas y las intervenciones quirúrgicas. Además, seguimos sin tener acceso a la información pública y el buen gobierno del ser más. En educación, Madrid sigue siendo un verdadero laboratorio de políticas conservadoras. Ayer nos explicó lo bien que va todo. Por eso sorprende su deseo de proponer un acuerdo para la transformación educativa. Parece que no está tan bien y que comparte con nosotros que hay que transformarlo. Para pactar, comencemos por los objetivos y por situar el gasto educativo por alumno al menos en la media española. Tenemos el más bajo de todas las comunidades, 4.505 euros. Tenemos un sistema con falta de equidad, escasez de diálogo y recortes, con políticas muy regresivas en algunos temas, reordenación de la FP, cierre de aulas, forma de nombramiento de directores, un sistema de financiación inadecuado de la universidad. Por cierto, resulta increíble que usted presentara esta semana como una inyección financiera de su gobierno el pago de 259 millones a que le ha obligado una sentencia de los tribunales. Mientras se sigue proclamando la libre elección, el cierre de 80 aulas públicas y la escasa construcción de nuevos centros ha provocado aulas saturadas y que más de 16.000 estudiantes no hayan podido escolarizarse en su centro de preferencia. Su modelo de becas y ayudas al estudio no tienen en cuenta la renta y ni siquiera en situaciones de la mayor vulnerabilidad cubren la totalidad del gasto familiar. Quizá le extrañe, señora presidenta, pero en Madrid hay quien no puede estudiar por razones económicas. Usted invoca la libertad, y hace bien, pero si no va acompañada de derechos efectivos, es una proclamación abstracta e hiriente. Gracias al esfuerzo y compromiso de la comunidad educativa, la educación pública sigue dando muestras de su calidad, pero no basta con que usted le reconozca el mérito cuando hace un discurso. Hay que hacer una política diferente. Su política universitaria se basa en los mismos pilares que la anterior. Falta de confianza en la universidad pública, proliferación de oferta privada, asfixia económica, escasez de profesores. Desde 2008 no hay un plan de investigación. ¿Y la investigación de I+D+I? Siempre compara cuando somos mejores. Y en el caso contrario, Madrid invierte solo 11,5 por habitante. No se preocupe, la cifra no resiste comparación. Ayer nos ofreció más anuncios. Ya teníamos algunos. Una ley de espacio europeo de educación superior, planes contra el acoso escolar o el Silicon Valley del Sur, resucitar el Consejo de Estudiantes Universitarios, reforzar la FP, facilitar el acceso a la educación infantil, mejorar la libre elección de centro. Nada de eso se ha llevado a cabo. Hablemos de cultura. Usted dijo asumir personalmente esta competencia, haciendo depender la dirección general de la misma de la presidencia. Bueno, para darle importancia, decía. No, la importancia se la dan los proyectos, las políticas, las estructuras, los recursos. La desvalorización de la cultura nos empobrece en todos los sentidos. Su gestión cultural está caracterizada por la desigualdad, por la falta de apoyo a los municipios para impulsar programas de desarrollo a partir de la cultura. Las inversiones excluyen dotaciones en barrios y municipios especialmente marginados. No hay proyectos. No se plantea transformar las bibliotecas, modernizarlas, que se conviertan en lugares de irradiación cultural.
Tampoco vemos impulso en su estrategia de turismo presentada estos días. Vemos, eso sí, un diagnóstico triunfalista que carece una vez más de memoria económica. En su primer año de mandato no ha generado ni una sola propuesta para ofrecer cultura a quienes no pueden pagarla, ni siquiera salidas para actividades extraescolares, ni ha impulsado una sola propuesta para un sector generador de empleo. Y como ejemplo, destina a las alternativas la mitad que el Ayuntamiento Capital. Con esto está todo dicho. Exhibición frente a la apuesta por la creación y la formación. El nivel de igualdad entre hombres y mujeres es el mejor termómetro de la salud democrática de una sociedad. Los datos ratifican que el empleo continúa afectando más a las mujeres. Según la EPA, hay más mujeres paradas en Madrid, especialmente en el rango 35-44 años, y desde 2012 más de 100.000 mujeres entre 20 y 34 han abandonado la población activa. Es llamativa la falta de determinación y recursos con la que ustedes afrontan la estrategia contra la violencia de género y la débil protección judicial a las víctimas. La Ley Integral de Transexualidad, que aborda derechos no reconocidos hasta ahora para muchas personas, fue aprobada con la abstención del Grupo Popular. Por cierto, señora Cifuentes, todas las personas somos diferentes. No hay unas personas más diferentes que otras. También se ha abstenido usted en las propuestas relativas a salud sexual y reproductiva, al derecho al aborto de las mujeres jóvenes, como suele hacer su partido. Y tampoco los municipios han contado con su apoyo. La gran mayoría vive una situación económica complicada y algunos de ellos están en situación financiera crítica por las deudas generadas por gobiernos anteriores. Se precisa un pacto local y un programa de inversiones municipales con unas normas objetivas. La ausencia de un sistema acordado y estable de financiación de los ayuntamientos impide la planificación estratégica de los mismos para organizar eficazmente los recursos. La historia que arrastran los planes desarrollados por la Consejería contamina no solo al pasado, sino también el presente de la financiación de los proyectos locales. En el prisma 2008-2015 se han dejado de invertir 700 millones de euros entre 2011 y 2015. Han retrasado sine die la entrega de cantidades a los ayuntamientos. Pero, señora presidenta, pretenden algo imposible. Continuar con sus viejas políticas y los gestores de las mismas y convencernos de que no tienen nada que ver con el pasado. Pero Arpegio, Nuevo Arpegio, la Fundación Arpegio, siguen formando parte de una investigación judicial muy seria y los municipios están sufriendo sus consecuencias. Por lo que se refiere al medio ambiente, nuestra preocupación es máxima. Se requiere atender la primera y segunda corona de Madrid en cuanto a contaminación atmosférica. Usted reprocha a la alcaldesa que no hace lo que debe para remediarlo. Y ella le devuelve el reproche, bueno, y así seguimos. Y otro tanto ocurre con la ordenación del territorio. Siguen sin llegar los cambios en una normativa, la urbanística, que ha sido la crónica de una desregulación consentida por el gobierno del PP de siempre. Tenemos una ley del suelo que ha sido modificada más de 100 veces sin consenso, hasta tener una ordenación urbanística de Madrid a la carta. Hace falta un gran acuerdo por el urbanismo regional y para esa ley del suelo. Otro tanto ocurre con la Cañada Real Galiana. Se precisa una solución integral, social, medioambiental y urbanística. En transporte, valoramos positivamente la puesta en marcha del abono joven. Han necesitado 12 años para aceptar una propuesta socialista, pero nos disgusta que con ello justifiquen falta de presupuesto para mejorar infraestructuras o nuevos servicios en transporte terrestre y para adaptarlas. La red de cercanías no está adaptada para personas con movilidad reducida. En vivienda no han pasado del anuncio de medidas de débiles e irrelevantes actuaciones. Han prometido no vender más viviendas a fondos buitre, solo faltaba. Pero quieren borrar el pasado y no asumen el reintegro al patrimonio público de las vendidas de forma tan escandalosa. Hemos buscado siempre el máximo acuerdo posible. Nuestra actividad parlamentaria lo confirma. Hemos presentado al Pleno 64 iniciativas. El 90,6% han sido aprobadas y hemos registrado 129. El Grupo Popular ha registrado un total de 10 y el Gobierno 7. En algunos asuntos importantes no hemos llegado a acuerdos. No ha sido posible
porque usted los tenía cerrados con Ciudadanos. Así ocurrió en la composición de la mesa de la Asamblea, en el acuerdo de investidura y en momentos tan relevantes como la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Comunidad y de la Ley de Radio Televisión Madrid. Y el asunto de Radio Televisión Madrid es elocuente. Una ley innecesariamente demorada que les permite mantener más de lo necesario la situación anterior. No garantiza la prestación del servicio público al convertirlo en una sociedad anónima. Atenderemos los pasos que se vayan. Nuestra iniciativa parlamentaria nos ha llevado a proponer asimismo un texto de ley sobre transparencia, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida, la Ley para la creación del Consejo de la Juventud, la Ley de Atención a la Salud Bucodental Infantil, la Ley de Cambio Climático y las registradas o la que vamos a proponer en breve sobre participación y servicios educativos. La regeneración de las instituciones, la participación de los madrileños en los asuntos públicos requieren que la comunidad disponga de un nuevo estatuto de autonomía, que habrá ya de elaborarse conjuntamente, que no se limite a modificaciones parciales y que incorpore explícitamente los derechos que garantizan una vida digna. Para ello hemos propuesto un texto alternativo que abre el espacio hacia un acuerdo imprescindible. Agradezco a los grupos, a todos sin excepción, y a sus portavoces la permanente escucha y voluntad de aproximación a los asuntos parlamentarios. Pero usted, señora Cifuentes, se resiste a hacer de la Asamblea el centro neurálgico de la Comunidad de Madrid. Pero sus aciertos, que sin duda los tiene, fíjese, ocurren cuando atiende a la Asamblea. Nuestro proyecto político es, por supuesto, compatible con el de otras fuerzas, no siempre coincidente y a veces abiertamente opuesto. Bastaría analizar las 1.109 enmiendas que presentamos a los presupuestos generales de Madrid y analizar cómo logramos que 113 fueran aceptadas, además de otras 30 a la ley de acompañamiento. Continuaremos activamente con nuestra tarea crítica, buscando una comunidad justa. Como he señalado, yo no pongo en duda su buena voluntad y el despliegue de sus actividades. Ni le cuestiono personalmente, ni les cuestiono personalmente. Nuestra desaprobación radica en un planteamiento político, una retahíla de actuaciones desilvanadas, sin un proyecto regional ni elaborado, ni consentido, ni sostenido en el consenso, que no aborda con contundencia ni resuelve los problemas de la comunidad y que, por tanto, no alcanza la vida efectiva de quienes vivimos en ella. Y cuando lo hace es con un modelo continuista y conservador, en la inercia que siempre agudiza la desigualdad. No digo que eso no les preocupe. Digo que no tanto como para afectar a sus políticas. Sus presentaciones, sus ostentosas presentaciones, contrastan con su falta de rigor en la ejecución. Mientras tanto, en Madrid, en barrios y poblaciones de la comunidad, hay necesidad también de servicios públicos. Y los ciudadanos, ellos y ellas, nos requieren y demandan para que seamos conscientes y eficientes. Nuestro modelo es alternativo al de su gobierno. Eso no impide ni impedirá acuerdos. Pero nuestra oposición radica en que nuestra escala de valores y nuestro proyecto político son sencillamente diferentes del suyo. Muchas gracias.